El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bueno, yo lo que explico y ustedes hacen que escuchan. A ver, me parece que la primera lectura tiene varios elementos que son llamativos, y quizás podamos encontrar alguna idea para nuestro caminar cuaresmal. Comienza diciendo el autor sagrado: Naamán, general del ejército de Siria. Por medio de él, el Señor le dio la victoria a Siria por este gran guerrero. Lo primero que está en este primer versículo es hacer caer en la cuenta que ni Siria ni Naamán eran judíos. O sea, no eran creyentes en el Dios verdadero. ¿Sí? No creían en Dios. Y lo que llama la atención aquí es que el autor sagrado hace notar que Dios, el único Señor, le ha dado la victoria a Siria por medio de Naamán. O sea, Dios ha estado actuando a través de Naamán, a través de un ejército que no son creyentes. Luego, Naamán, siendo todo un general, digamos hoy, lleno de éxito, de triunfos, colmado de gloria, está enfermo, está leproso. En la casa de Naamán tienen como esclava, como sierva a una israelita, y ella dice: si mi señor fuera a ver al profeta, ojo, fuera a ver al profeta que hay en Samaria, le curaría de la lepra. En la siguiente parte del texto, Naamán pide ayuda a su rey para ir a Samaria. Y vean cómo se cambian completamente las cosas. El rey de Siria da una carta de recomendación, un montón de regalos para el rey de allá, para pedirle al rey que él cure a su general. Vean cómo se giran completamente las cosas. Y entonces Naamán sale de Siria
para Israel en busca del rey, no en busca del profeta. Cuando Naamán llega a Israel, se presenta ante el rey, no lo recibe, y entonces Eliseo, que es el hombre de Dios, se entera y pide que le envíen a Naamán. Y observe lo que dice Eliseo. Envía a uno de sus mensajeros para decirle a Naamán: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Y viene lo central del texto. Dice Naamán: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿Qué está detrás de este texto, que es como lo central de la primera lectura? Dice Naamán: yo había pensado. Cuando le damos juego a la mente y nos dejamos llevar por todos los razonamientos que nos parecen lógicos, ¿sí?, armamos todo un enredo de cosas, de supuestos que se tienen que dar. Y entre más complejo sea el razonamiento, nos quedamos más satisfechos de él. Y todo ese razonamiento complejo de ceremonia, de gestos, de signos que Naamán espera que se hagan, se contraponen completamente con la simplicidad de Dios. Dios simplemente dice: vete a bañar al río y quedarás limpio. Y un río que, si ustedes lo observan, por lo menos en el mapa, y en la realidad así lo es, no llega ni siquiera al nombre de río, es un riachuelo. Y ahí es donde se tiene que ir a bañar. Es decir, la acción de Dios y Dios mismo es simple. Pero eso choca con la mente humana. Solamente nuestra mente tiene algo que es propio de ella, que nos lleva a hacer las cosas complejas. Y entre más complejas, mejor. Puede usted observar, leer todo lo que para nosotros son reflexiones acerca de Dios. Hay cosas muy complejas, pero parece que a la gente estudiosa eso le es mejor. Dios no actúa de esa manera. Dios es de lo más simple que puede haber. ¿Qué hay antes de que llegue Naamán a Eliseo? Hay todo un ejercicio de diplomacia entre un rey y el otro rey. Dios no actúa movido por diplomacias. Más aún, Dios ya estaba actuando en Siria, ya estaba actuando en Naamán, ya estaba actuando en Eliseo, ya estaba actuando en todo. Pero Naamán no lo sabía. No sabía que él era instrumento de Dios. Y siendo instrumento de Dios, padecía esta enfermedad de la lepra, y estando leproso, no había sido expulsado por su rey, sino estaba dentro, ¿sí?, y era tratado como si no estuviera enfermo. Es toda la acción de Dios en una persona que se declara no creyente.
Y al final viene el último detalle, donde los criados de Naamán hablan con él y le dicen: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, observe, o sea, si te hubiera mandado algo muy complejo, muy complicado, ciertamente lo harías. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Naamán bajó, se bañó 7 veces y quedó sano. Y ahí entonces él va a caer en la cuenta de este Dios de Israel, simple, sin complicaciones, sin diplomacias, sin grandes ceremonias ni ritos, sino de una manera muy sencilla, obra la salvación y se manifiesta, se hace patente donde Él quiere. Hay 2 realidades y con esto termino. Una realidad donde Dios está actuando y la persona no lo sabe, pero Dios está obrando ahí su salvación como veladamente, y cuando este Dios se hace patente, entonces la persona lo reconoce y va a decir Naamán: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Viene su confesión de fe, pero tuvo que haber pasado todo esto, ¿sí?, toda esta vida, para llegar a este momento de reconocer en su propia vida, en su propia persona, cómo Dios ha estado actuando. Creo que el texto es interesante para nosotros en estos días de Cuaresma, como para ver, descubrir en nuestra propia vida cómo Dios va actuando, y descubrir también en la vida de los otros, especialmente de aquellos que dicen no creer en Dios, sean agnósticos, sean ateos, simplemente dicen no creer. Nosotros podemos captar con ese ojo de la fe que tenemos cómo Dios está actuando en ellos, y cómo un día ellos reconocerán que han sido instrumentos de Dios para hacer bien a los demás.